Hola, para los que no me conocen, soy María Jesús. Eh, con Jorge nos conocemos ya desde, gracias a la Andrea Espinosa, acá presente, que nos contactó a comienzo de la pandemia. Para mí es pandemia. Si hay alguien que lo tiene como pandemia, también es válido, dependiendo de las creencias. Y en esa locura que fuimos viviendo, hola, me empezó una desesperación importante porque jamás acepté, nunca me calzó que tuviésemos todos que estar en una situación tan extrema sin oxígeno. Yo me dedico a realizar terapias a través de masajes, terapia holística a través del masaje, donde la base del masaje es con la respiración con el paciente. Y esa información me llegó de acuerdo a estudios de mis 16 años, de que el hálito de la vida es el oxígeno, entonces no podía entender que estuviésemos como plantas con dióxido de carbono constantemente. Por lo tanto, encontré incongruente y estuve observando que todo se estaba basando en Dios dinero. Me puse a escuchar muchísimos programas y mucha información en cuanto a lo geopolítico, la economía, la forma en cómo se estaba manejando todo este planteamiento, y también me fui a libros que había leído desde muy pequeña, información de un nativo, cómo vive en su tierra. O sea, siempre tuvimos oxígeno, el alimento siempre lo sacamos de la tierra. ¿Por qué las nubes? Me empezaba a hacer preguntas. ¿Por qué las nubes tienen una forma tan diferente a como yo las conocí? ¿Por qué hay un olor tan ácido? ¿Por qué el vehículo, cuando uno, no sé, llovía antiguamente, no quedaba manchado? Una cosa es el barro y otra cosa es buscar la forma de sacar todo lo que se pega por el exterior del vehículo. Y empecé a darme cuenta que toda esta situación tenía que ver directamente con comercio, que en el fondo nosotros estábamos siendo de acuerdo a una visión, simple conejillos de India para un grupo de gente. Eso es como un resumen dentro de lo que estamos explicando. ¿Y por qué me basé en eso? Porque todo subía, todo sigue subiendo, y no hay ningún sustento que te dé una explicación lógica más que un sube y baja de una bolsa totalmente volátil y donde estamos todos involucrados. ¿Cómo llego a que todos estamos involucrados en la bolsa y que somos un producto? A los 16 años vi mi carnet de identidad y leo mi nombre, no hombre, para que vayamos entendiendo que los conceptos de palabra acá las tenemos distorsionadas desde siempre, y veo que está todo en mayúscula. Y yo me digo a mí misma, ¿no te enseñaron en el colegio a escribir cómo te llaman, la primera letra en mayúscula y lo demás en minúscula? Entonces hago la pregunta, ¿por qué en mi carnet de identidad todo sale en mayúscula? ¿Acaso eso no son las empresas? Y nadie supo responder. Con todo este encierro de 2 años y mi desesperación, empecé a comprender cómo era este manejo global. Y me di cuenta que en el fondo las naciones se acabaron hace mucho tiempo. Creo que nosotros somos las últimas generaciones que comprendimos eso, porque por alguna razón alguna vez tuvimos cívica, aunque haya durado 1 año, en mi caso, otros más tiempo.
tuvimos conceptos de qué era una nación, de qué es una bandera, de qué es un escudo. Porque antiguamente siempre las familias mostraban sus escudos. Es una protección. ¿Por qué nos hablaban de que los carabineros nos iban a salvar la vida? Y su lema tiene que ver con eso. Muchos nos enseñaron esas canciones. Y nada congruía. Un estallido social de entre medio, temas políticos globales sobre rojos y azules, porque para qué nombrarlos, y me di cuenta que los ismos no iban a ningún lado. Yo desde los 18 empecé a votar, todas las cosas de un buen ciudadano. Y empiezo a escarbar, y yo digo, esto no lo puedo creer, me han engañado toda mi existencia. Y no tan solo a mí, sino que a todos los que estamos acá y los que vienen siguiendo. ¿Y cómo llegó a eso? Bueno, ¿de qué manera fueron las independencias? ¿Cómo Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña? ¿Se independizó realmente? ¿Nosotros tuvimos realmente una independencia? En 1810 nos dijeron que Bernardo O'Higgins era el padre de la patria. Bernardo O'Higgins, el padre de la patria, que peleaba al mismo nivel con los hermanos Carrera, masones ambos. ¡Wow! Y empiezo a investigar y me doy cuenta que la masonería hace 150 años que ha generado todo el lenguaje comunicacional educativo. Entonces, ¿la política tiene peso en todo esto? Y me empiezo a hacer preguntas y me van pasando cosas y me voy enojando y voy encontrando de que seguimos pagando diezmos a reinatos y sobre todo al reino de Inglaterra. No sé si alguna vez vieron, ya que transmiten todo por televisión, que la reina Isabel antes de morir a principio de año o el año pasado, ya no me acuerdo, creo que tiene que haber sido el año pasado, tenía que hacer como la representación de cómo ellos globalmente tenían el control del planeta. Y el planeta sale de color azul y solamente sale un pedazo de tierra de este porte. Por lo tanto, me dio a entender, con toda una investigación, de que existen diferentes leyes. ¿Y eso de dónde venía? Y me doy cuenta que lo primero que existe para poder aprender el derecho son los códigos romanos. Y con los códigos romanos me doy cuenta que es una estructura de información, entonces, que nadie comprende. Entonces uno tiene que acudir a alguien que se supone que estudió y que se va especializando en diferentes áreas, porque te tratan como ignorante. ¿Y desde dónde viene esa base? De la misma formación educacional, que nos enseñan a divide y vencerás. Pero ¿cómo llegamos a eso? Divide y vencerás. La economía. Un grupo de gente, obviamente que eran aristócratas, designan a una imagen visible porque todo un movimiento comenzó a suceder para poder tener una independencia. Y eso viene desde la Revolución Francesa. ¿Por qué sucede la Revolución Francesa? La Revolución Francesa hay intervención masónica para decirle al pueblo que hay que bajar el reino. Pero el reino, que tenía inteligencia, tenía nobleza. Por lo tanto, divide a la nobleza entre rojos y azules. Y ante esa situación, le dicen al pueblo que ellos están en el fondo apoyando a su gente para derrotar una monarquía que tenemos hasta el día de hoy y que en estos momentos no está teniendo mucho peso, la verdad casi nada de peso. ¿Por qué?
porque esas monarquías, para poder sustentarse, han necesitado pedir economía. ¿Y a quién se le pide eso? A los banqueros. ¿Y la banca de dónde viene? ¡Wow! Empiezo a darme cuenta que la banca viene desde el lado más bien de los judíos, pero no de los judíos de la religión, sino que de los sionistas, que es un grupo que se involucró dentro de la religión. Y si eso pasó con una de las primeras religiones que se ha conformado, puede haber pasado con las otras. La gran mayoría comprendimos o nos enseñaron o nos inculcaron que la religión católica era lo más importante. Y me doy cuenta que religión es un registro de información de ciertos libros que conforman un escrito muy importante que te trae valores, pero también te trae desdichas, porque siempre se habla desde una perspectiva de dolor, de guerra. Y eso quiere decir que siempre se busca la manera de combatir. ¿Combatir qué? O sea, entre nosotros, si nos llamamos nativos, no necesitamos identificación porque podemos deambular por el territorio. Si nos llamamos nativos, podemos convivir en un espacio en conjunto sin dañarnos. Si nos llamamos nativos, podemos respetar el territorio que nos da el alimento y nos da la vida. Y no creo que tuviésemos la mentalidad de querer destruirlo. Pero la ambición causa este desequilibrio, y la ambición ya ni siquiera es por dinero, sino que es por poder. Y esto viene desde siempre. Si hablamos de las antiguas civilizaciones, los egipcios, los Mesopotamia, los escritos que se hacían antiguamente eran todos simbolismos y las palabras siguen siendo simbolismos. Entonces, ¿cómo se fue generando el mundo? A través de comercio. ¿Y de qué manera? La verdad es que al principio era a pie y después fue marítimo, porque se supone que salimos de una Pangea y la tierra se empezó a dividir. Entonces, el nativo es el ser que vive en una tierra. Pero las leyes que se fueron creando, sobre todo en comercio, están las leyes de almirantazgo, están las leyes marítimas, que tienen que ver con las millas de traslado de un buque. Las leyes de almirantazgo tienen que ver con cómo el capitán ordena ese buque internamente con la gente que va tratando. Y para que esas leyes tengan peso, volvemos a Roma. Todos los caminos nos llevan a Roma, con los códigos romanos, donde nuestro nombre en mayúscula se destaca todo en mayúscula porque dentro de las bulas papales, para poder capturar y poder seguir con esclavitud, nos empiezan a conformar y decir que está capitis diminuti minima. El capitis diminuti minima quiere decir que tú puedes perder tu apellido, pero sigues siendo ciudadano del lugar. Capitis diminuti media, tú pierdes a tu familia y el desplazamiento, se podría decir, pero sigues siendo ciudadano hasta cierto rango. Y capitis diminutis máxima es cuando ponen tu nombre en mayúscula y tus apellidos en mayúscula. Y eso ya quiere decir que no tienes libertad. ¿Nos sentimos con libertad? Dentro de esos 2 años de encierro, yo no. Reconocidamente no. Y me desesperé. Entonces escribí un texto que no tenía la menor idea que iba a lograr hacer un, ¿cómo se llama? Un escrito de 400 páginas y se imprimiese. Por lo tanto, me salió una tesis. Yo pensé que iba a ser algo más pequeño, donde me dio a entender que todo lo que estaba sucediendo era algo totalmente comercial y que han jugado con nuestro ser. Y me acordé de una pregunta que le hicieron alguna vez a un científico, Albert Einstein.
¿Cómo va a ser la tercera guerra mundial después de haber tirado 2 bombas explosivas en Hiroshima y Nagasaki y el planeta no se destruyó? Y la respuesta fue: la verdad no tengo respuesta para saber cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser con palos y piedras. Siguiendo esa lógica, me veo en la observación de que en estos momentos estamos en una guerra bacteriológica, donde nosotros, siendo un producto, estando en capitis diminutis máxima, donde con estas leyes de almirantazgo y todas las bulas papales que nos impusieron, no tenemos validez ni peso porque nos encuentran como un ser muerto. ¿Por qué? Porque como todo el comercio partió a través de distancias marítimas, se supone que nosotros al nacer, nosotros como padres, y me incluyo, uno dice: ¡ay, qué maravilla! Ha nacido mi hijo en un hospital, en una clínica, y el doctor ha tomado la asistencia de que mi hijo nació vivo. Ese documento tiene un valor, porque ahí tu nombre está de la misma manera como te enseñan a escribir. Pero tienes un registro de un médico, de una matrona, de tu peso al nacer, de tu hora al nacer y de tu altura. Y eso lo hacen con los productos mercantiles para ver cuánto es el costo que va a tener. Este producto, que uno sale feliz y contento, te dicen: ¡wow! Entonces la nación te va a proteger. Tienes que ir a registrarlo, hacer otro registro. Oh, sí, voy a tener una identificación. Y antiguamente se llamaba carnet de identidad, que era un papel bastante roñoso, que uno podía cambiar su nombre borrándolo casi que con liquid paper y tenía que ir a hacer el plastificado al lado. Hoy en día ese carnet lo eliminaron porque era el carnet de identificación de tu número, donde duraba hasta que tú te murieses. Por eso antes te decían que uno no podía o no debía andar entregando su identidad a cualquiera. Protéjase, no presente su carnet en cualquier parte, al menos de que esté en alguna acción, un delito, un hecho. Ahí recién pueden llegar y tomarlo. Pero uno no tiene por qué, ni aunque te ponga la ley más absurda, tener que presentar tu identificación. O dígame una cosa, ¿cómo lo hacen hoy en día los mecheros? ¿Acaso andan con el carnet? ¿Cómo salen tan rápido de la cárcel? O dígame los que andan de cuello y corbata, ¿no dijeron que la puerta giratoria iba a parar? Piñericosa, me acuerdo que lo mencionó. Y ahí estuvimos con diferentes empresas donde a estos señores con cuello y corbata, en vez de multarlos, encarcelarlos, dijeron que tenían que tomar cursos de ética. ¿Dónde estamos metidos? Como que empezamos a atornillar más que al revés. Bueno, todos estos sucesos que empezaron a darse a conocer en cuanto a información, nos empiezan a dar esta identidad. Pero tenemos que poder comprender qué es una identidad. Y es un reconocimiento de una autonomía, un derecho de autor, tu autonomía, tu ser. Tu ser se puede plantar en cualquier lugar, sea un clima frío, sea un clima cálido, sea en el mar, sea en una isla, sea en cualquier espacio. A diferencia de otros seres vivos como las plantas, que no todas pueden estar en cualquier lugar, o ciertos animales que tampoco se pueden regir en cualquier espacio. Nosotros sí. La Vero se está conectando. Entonces, al tener esa autonomía y poder darse cuenta de que uno tiene su propio ser, su fuerza, su identidad,
se va logrando comprender que en el fondo tienes que tomar las riendas de tu vida y saber dónde estamos parados, porque toda esa historia que nos contaron, o mala historia que nos contaron, es una distorsión desde que nos enseñan a escribir. ¿Qué está pasando hoy en día? Tenemos un COA telefónico, todo es abreviado. Bacán es una palabra brasilera. Estamos súper conectados con el mundo. Hablamos Spanglish, Franglish, o sea, de todas las cosas mezcladas. Hasta el latín lo tenemos entre medio y no sabemos. Y lo ocupamos diariamente. Pero dentro de eso también tenemos idiomas nativos, como el quechua, el mapuzungún y millones de lenguajes que los hemos ido perdiendo y que tienen que ver con nuestras raíces. Entonces, cuando uno se empieza a empoderar y conocer nuevamente, se da cuenta que esto es una estructura y que dentro de esta estructura hay una organización. ¿Cuál sería la organización? Nuestros órganos. Tenemos órganos, el cerebro, se llama intelecto, se supone. Nuestro sentir lo sentimos en nuestro palpitar del corazón. Sin ese impulso no sabríamos cómo poder hacer algo. Pero tenemos que aprender a digerir la vida. Está nuestro estómago, algo calórico, tiene fuerza. Y logramos que estas estructuras, siempre nos explican de forma tan separada todo, están totalmente constituidas en una sola estructura. ¿Acaso eso no es un estado? ¿Una estructura? ¿Tú no eres tu propio estado? ¿Cómo tú puedes manejarte ante un sistema que te dice que realmente no existes? Porque a pesar de que tú tengas conocimiento, te dicen que tienes que acudir a un otro para poder defenderte, porque alguna vez te hablaron de que había un escrito que se llamaba Constitución, o se llama Constitución, la Constitución, y que te debería defender, al cual hemos estado después de 2 años de pandemia insertos en una pugna totalmente política de esta nobleza que sigue quitándonos los intereses de todos los impuestos generados por ellos hacia nosotros en cuanto a los productos, en cuanto a los estudios, en cuanto a respirar, en cuanto a lo que sea. Entonces tú, que eres una estructura, te das cuenta que también te puedes llegar a defender, pero para eso estudia, que si no te va a ir como la reverenda, para no tomarlo de tan mala forma. Y ahí logré comprender, dentro de esos estudios, que la ley de almirantazgo dice que un ser vivo, a pesar de haber nacido vivo, como se fue a registrar a este servicio nacional, que es el registro civil, te abandonan porque ahí es como que quedaste perdido 7 años en el mar. Y después de 7 años se corta la investigación de los marinos para poder encontrar un cuerpo. Por lo tanto, si tú no reclamas entre tu nacimiento hasta los 7 años tu identidad ante este estado pasa a tomar la paternidad. ¿Por qué pasa todo eso? Porque la madre, igual que un barco, está transportando un producto en el vientre. La mercadería en un barco va en el vientre del barco. Y este vientre, que lleva una mercadería, va en el agua. Entonces a ti te están tomando como que tú, madre, no eres madre, sino que eres un barco que está dejando una mercadería en un puerto seco, en un dique seco. ¿Cuál sería ese dique? El hospital. Y esa conformación quiere decir que hay un capitán. ¿Quién sería el capitán? El doctor. Entonces nos estamos dando cuenta que en el fondo siempre hemos sido productos que se le tiene que pagar algún tributo y que cada vez esos tributos van subiendo porque se tiene que pagar a alguna corona. Y la corona más importante que logró tomar la adquisición de
el planeta, se podría decir, a través de las leyes marítimas, fue el Reino de Inglaterra. Por eso, su expresión es presentar el mundo solamente en agua y hacer una isla pequeña donde ellos tienen el poder. ¿Pero por qué sucede eso? Porque a pesar de que toda la economía parte de mucho antes, con los fenicios y millones de gente muy antigua, en el fondo eran prestamistas. Y estos prestamistas te cobraban intereses. Y esos intereses eran muy altos. Entonces, este imperio romano que se supone que fue cayendo, se dio cuenta que tenía que desaparecer, entre comillas, para no ser visible. Pero se metieron igual por Italia a través de Venecia, donde los nobleces en ese lugar ya tenían adquisición de la parte bancaria, la banca, un puerto, algo fijo, que te prestan el dinero para tu poder, en el fondo, adquirir algo y pagar con intereses, y ojalá que te demores para que los intereses sean más altos. ¿Eso no es un poco descabellado? Eso es lo que seguimos viviendo ahora. Por lo tanto, si nosotros empezamos a leer un poquito la Constitución, haya sido escrita por quien haya sido, la verdad es que la Constitución parte desde los primeros escritos de 1810, que se fueron haciendo modificaciones porque en el fondo son textos donde se están poniendo de acuerdo la gente y esos acuerdos llegan a ser normas y esas normas se transforman en leyes. Entonces una ley es igual a una norma. ¿Siempre hay que respetar las normas? ¿O las normas se hicieron también para corromperlas? ¿No nos enseñaron eso la misma gente que nos gobierna? Porque más corrompido yo no lo veo. No sé qué más podrían seguir haciendo con todas las cosas que vemos diarias. Entonces, no siempre se deben respetar las normas, sobre todo cuando son absurdas, pero eso se puede llegar a comprender cuando uno se empieza a descubrir y saber dónde uno está y vive. Si todo es comercio, hay principios y valores, y están las normas universales. Lo que es arriba es abajo. Entonces, todo tiene su movimiento y su concordancia. Va a depender también de cómo sintamos nuestra armonía para poder expresarnos y poder vivir. O mejor dicho, como siempre nos planteas, tú sobrevives. Tú nunca vas a vivir porque no sabes sentir. Y me doy cuenta que la diferencia entre otro ser vivo como un animal no es simplemente un raciocinio, sino que es cómo se va sintiendo el vivir y cuán involucrados nos sentimos dentro del señor sistema, porque cada vez que uno hace algún reclamo te dicen es que el sistema lo dijo. ¿Y dónde está el señor sistema para reclamar? No lo tenemos frente. Entonces, ¿a quién? Antes era tráigame al ejecutivo que voy a poder hablar con él. Hoy en día está todo online. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? Dándonos cuenta de que realmente la ley natural es una conformación de acuerdos entre gentes que habitan en un espacio para no pasar a llevar ciertas maneras de existir, como los principios valóricos. No matarás, no robarás. Y esas distorsiones se fueron dando porque a los nativos cierto grupo de gente los empezó a engañar para que entregaran la información pura y ellos a cambio daban bebestibles, daban adicciones, en el fondo todo puede llegar a ser una adicción. Cuando uno logra estructurar todo eso en uno, se da cuenta que esto puede ser mucho más simple. Y si uno se empodera de sí mismo, con esa autonomía, que es tu autoridad, tu auto es de autor, tu autoridad, tu forma de vivir y de sentir la experiencia de vida, puedes llegar y defenderte de cualquier cosa. ¿Pero con qué? Con sus mismos principios, que son sus leyes. Para eso hay que conocer la Constitución,
y aprender a defenderse mediante escritos, porque ya sabemos que yendo a la calle, como el estallido social, donde muchos metros, estaciones de metro fueron explotadas, y no necesariamente por estudiantes, o como se les llama hoy en día, alumnos, que A es sin, lumnos, luz, sin luz. En cambio, estudiantes quiere decir que te vas perfeccionando. Vas empezando a buscar la mitología del lenguaje, de dónde viene la palabra y cómo se conforma para tú poder generar una estructura. Porque una palabra es una pala que labra un germen. Una pala tiene que labrar la tierra para poder plantar una semilla. ¿Acaso eso no es la educación? Entonces, ¿cómo te vas educando? Palabra, pala que abre. La Vero, perdón, Vero, no alcancé a leerte. A ver, ahora sí. Palabra, pala que abre la mente. ¿Por qué? Porque estás haciendo el movimiento para plantar tu semilla, tu propia semilla, y poder defenderte. Entonces, ¿es necesario pagar por una educación tan culta? Qué chistoso el programa, salen corazones y deditos. Buena onda. Te vas dando cuenta que el lenguaje es la distorsión y es lo que te hace encasillarte, que es lo que están generando hoy en día con toda la juventud, y es lo que hace que en el fondo uno se sienta en desesperación para poder surgir y vivir, y no sobrevivir como nos plantean, porque ya así entre pandemia, economía, se supone que mañana viene un default de Estados Unidos y que a pesar de no están diciendo que el dinero se va a acabar. Y claro, si vamos comprando todo lo que nos muestra el televisor, una de las acciones más importantes son los medios de comunicación, y es la distorsión a través del lenguaje, porque antes de la Segunda Guerra Mundial existían los panfletos, pero después existieron las radios, y las radios lo manejó la religión católica apostólica romana. ¡Wow! ¿Por qué tenemos todo cableado por arriba si hay fotos, y no tan lejana, donde los cables iban por debajo de la tierra? ¿No nos enseñaron que si los cables van por debajo de la tierra, uno no se electrifica? ¿Por qué la irradiación tiene que seguir estando constantemente y te ponen cada vez más antenas? ¿Acaso no pasan cosas dentro de nuestra manera energética? Porque este sistema funciona, pero funciona de muchas formas. Para eso hay que ser sintiente, hay que saber que el oxígeno va a dar un movimiento. Eso lo hemos visto a través de otras charlas en Permavida y con las acciones diarias que uno va haciendo en cuanto al descubrir vivir. Entonces, todo ese mamotreto me llevó a entender de que se empezaron a hacer agrupaciones, pero siempre nos buscan para que uno caiga en el palito. Y se habla de tener derechos inalienables. Y esos derechos inalienables son estos acuerdos de la ley natural, que son acuerdos plasmados, no necesariamente implícitos, a pesar de que hay escrito de ley natural, no quiere decir que vaya a servir, porque si somos seres muertos, todas las normas, no hormas, normas que nos dicen que son leyes, realmente no tienen sustento si es que nosotros no se las damos. ¿Y eso de qué forma lo vemos? Cuando uno va a votar. A votar. ¿Uno dónde tiene que ir? A un establecimiento, una estructura. ¡Wow! Para poner un papel que tú votas a una urna. ¿Por qué? Porque tú eres un ser muerto que vas más abajo del suelo, porque eres un ciudadano, o sea, capitis diminutis máxima, no tenéis cómo, por eso le dijeron ahora a la gente que estaba en la cárcel que también podía votar para cambiar una constitución, que lo encuentro insólito. Y tú vas a esta urna, que es algo, un cajón de un muerto, para tú votar a la basura
algo que se supone que va a tener una representación, pero no es lo mismo que cuando uno dice que tiene democracia como lo hacían los griegos. ¿Por qué? Porque toda la ciudadanía se ponía de acuerdo para ver quién podía clasificar dentro de un periodo de tiempo de la misma manera en que se hacían los cabildos, que era un grupo de gente y cada uno iba votando y de acuerdo, al menos de que obviamente haya cometido un ilícito o alguna situación que no favorezca para poder hacer una dirección, no podía participar, pero todos los demás participan. ¿Acaso no deberían haber hecho eso antes de decir que podían cambiar su propia ley? Se cambiaron su propia ley para poder seguir con un cuento constitucional que no tiene sentido, y que le hicieron lo mismo con Venezuela, y empezamos a darnos cuenta que en Colombia pasó lo mismo, y en Ecuador, y en Argentina, y ahora íbamos a caer nosotros. Lo único bueno que creo que nos ha enseñado este territorio es que siempre tratamos de ser correctos. Y que a pesar de que trataban de que todos los trapos se lavan en casa, pero esto no lo lavaban, sino que levantaban el tapete y tiraban todo el polvo abajo, lo taparon muy bien tapado por mucho tiempo hasta que ya la olla explotó, podemos llegar a conformarnos de una muy buena manera, porque lo hemos hecho en situaciones catastróficas, como terremotos, como cuando nos contaron que la Teletón, que si ahí se dan cuenta el simbolismo de la Teletón tiene que ver con los templarios, banca templaria, donde están los jueces también metidos por ahí, y que se supone que don Francisco hacía que muchas empresas, más nuestra colaboración, podíamos ayudar a mucha gente. ¿Eso no lo debería hacer el Estado con nuestros impuestos? ¿Acaso no vemos a Suecia, que tienen impuestos altísimos, pero tienen educación gratis, tienen salud gratis y de buena calidad, no de la situación en la que estamos permaneciendo nosotros? Y se supone que la proyección de este presidente, o sea, alguien que preside a algo, que se supone que es la imagen visible y no nos está acompañando porque la situación está cada vez más extrema, ¿realmente lo elegimos nosotros o lo han puesto? Yo creo que hay que empezar primero a cuestionarse dónde estamos parados para empezar a hacer estas reflexiones y ver cómo queremos caminar. Bueno, dentro de eso apareció en algún minuto la REMEL, que es República Errante Renda Melenda, que viene de España. Esa investigación que tuve se supone que tenía que ver con soberanía y que te ibas a poder independizar del país. La única manera de independizarse de un país es mandando un escrito a Relaciones Exteriores diciendo que quieres salirte del país, si es que lo haces como ciudadano. Y eso quiere decir que no vas a poder tener salud, no vas a poder tener educación, no vas a poder tener ISAPRE o lo que tú quieras pagar, porque en el fondo te estarías como autoexpulsando. Entonces la REMEL dijo que era una estructura de gente que se independizó de España porque ellos habían hecho un tratado internacional con El Salvador, cuando España jamás lo ha hecho, y lamentablemente la REMEL no está explícitamente exenta de España, porque realmente ellos hicieron esa constitución, pero fueron a inscribirlo, ¿cómo se llama cuando uno va a inscribir un libro o derechos de autor? Uno va y lo escribía, allá es en la parte de educación. Por lo tanto, la tarjetita es un souvenir. Mientras iba investigando eso y dándome cuenta que no tenía sentido y que seguía teniendo peso las leyes y estas normas, pero comprendiendo qué era cada concepto, me llega la información del OPPT. El OPPT es un movimiento hoy en día, pero partió el 2012, donde
se generó la manera de poder hacer embargue a los países. Pero esto, ¿por qué sucede? Porque los grandes banqueros, en este caso las potencias dentro de esos banqueros en esos tiempos eran los Rothschild y los Rockefeller, Rothschild en Europa y Rockefeller en América, entre comillas, porque hay otras investigaciones más, se estaban yendo a quiebra porque todos los países en algún minuto se conformaron como una estructura de empresa y dejó de ser nación. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos tuvo una de las primeras crisis globales, Estados Unidos deja de respaldar su moneda en oro y lo empieza a respaldar en petróleo. Y eso genera que todos los países se empiezan a mover con el Producto Interno Bruto del dólar respaldado en petróleo. Por eso nuestra tasa del petróleo es cada vez mayor, que tenía un valor y Michelle Bachelet dijo que por crisis iba a subirlo un tiempito. Y seguimos con la crisis donde estamos pagando 4.000 y tantos pesos solamente en un IVA en petróleo. Y ahí es cuando sube la canasta básica, ahí es cuando te sube absolutamente toda la vida normal, cotidiana. Entonces, todo eso obviamente afecta. Cuando llega esta crisis, que fue en el fondo primero con la independencia, la supuesta independencia, donde Estados Unidos le pide plata a Francia, la gente de ahí, para poder independizarse de Gran Bretaña, realmente ellos pierden y Gran Bretaña le deben pagar Estados Unidos a Gran Bretaña, pero ellos comienzan a generar su constitución para proteger a su gente. Y ha sido la única constitución que no ha tenido modificación, entre comillas, porque Estados Unidos de Norteamérica es la nación, pero USA, Estados Unidos, es una corporación empresarial que se conforma en 1934 con esta crisis enorme económica que tienen, que fue provocada directamente desde Europa para desestabilizar y para poder hacer que eso se pueda cubrir, ponen a garante a su gente. Y de ahí comienza todo este movimiento de que uno deja de ser un nativo y empieza a ser un producto, porque los países empiezan a poner de garante a su propia gente. ¿A través de qué? De su mano de obra. Por eso nosotros empezamos después a tener el nombre en mayúscula y empezamos a tener que pagar cada vez más impuestos, que son imposiciones, y que realmente eso, ¿saben quiénes deberían pagarlo? La misma gente que trabaja en el Estado y los bancos. Nosotros no deberíamos tener sobregiros, nosotros no deberíamos tener que pagar costos adicionales de un producto, porque todos esos que son impuestos deberían ser pagados por los mismos bancos o por la gente que trabaja en el Estado. ¿Y a quién nosotros le pagamos los sueldos más millonarios? ¿Qué está pasando entre la educación y nuestros políticos? O sea, esto no tiene ningún sentido. Esta situación llega a tal punto de que Estados Unidos no logra sostener su crisis bancaria, pone a su gente no lo sabe, todo se conforma en Washington, D.C., que es el Distrito de Columbia, que en el fondo es un puente directamente ligado con el Vaticano, que el Vaticano tiene el Banco Central Global, por eso empezó el Papa Francisco a pedir, por favor, devuelvan los dineros, porque ya hicimos tanto lavado de dinero que ya no podemos hacer más porque se acabó la situación en algún momento, entonces necesitamos recaudar porque aquí vamos a tener que pagarle a la gente. ¿Qué? Todo lo que nos han hecho. Y esto ha sido generación tras generación con mentiras y situaciones donde nos han denigrado como humanidad,
que a todo esto humano significa monstruo. Por lo tanto, como homos, como seres de esta agrupación Homo sapiens, de sapienza, así que sapiensemos un rato acá, y genera todo esto, ¿para qué? Para poder ir pagándole toda la plata a Inglaterra. Entonces, en algún minuto empiezan a llegar todas estas guerras y dicen, chanfles, Estados Unidos, nosotros no podemos seguir de esta forma. Como tenemos los códigos marítimos, tenemos las leyes marítimas de comercio, nosotros vamos a tener que exigirle a nuestros grupos de gente, porque le debíamos plata a Francia en algún minuto, le debíamos plata a Gran Bretaña, vamos a tener que pedirle a los países miembros con los cuales hacemos comercio que se registren nuevamente otro registro en la SEC. Y ahí comienza el Código Uniforme de Comercio, que es la Biblia de las leyes o normas comerciales globales, donde todos los países que están inscritos, que son 149 países, dentro de nosotros, o sea, dentro de eso nosotros, y toda Latinoamérica, donde se paga un porcentaje, se vende esta nación y se genera una empresa privada con fines de lucro que pone de valor a su gente a través de su trabajo, que paga impuestos para poder sustentar deudas históricas desde siempre, porque para que nosotros hayamos tenido la independencia de España también le pedimos plata a Francia, y en ese momento quien estaba a cargo era uno de los hijos de Rothschild dentro de Francia, y que toda esta situación hace en el fondo que sigamos siendo colonia, ya no de España ni de Francia, pero sí de Estados Unidos y del mundo completo. Por eso en estos momentos las empresas se están tratando de unir entre todas desde el 2015 y antes, de forma macro, global, y hacen en el fondo el mismo lenguaje. Las noticias, si uno las ve acá y las veía en cartonés, no importa, te va a decir lo mismo. Si uno ve cómo te están vendiendo un producto acá y lo estás viendo en otro idioma, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque te tienen que hacer la conexión a través del lenguaje para que tú no tengas mayor conocimiento, sino que digas, oh sí, hoy día me levanté, necesito simplemente gastar. ¿Por qué? No necesariamente necesitas algo, pero y todos los productos ya están creados. Y lo digo porque también en una de mis primeras carreras fue productora de eventos, y cuando tuve que estudiar marketing, fueron unos genios para poder controlar la mente y poder hacerte tú obtener algo que no es necesario. Entonces, con todo este movimiento y todas estas situaciones de experiencia, nos encontramos con este otro grupo que llega y dice, bueno, Estados Unidos en 1999, antes del 2000, nos vendieron toda la pomada de que venía la destrucción máxima de la tecnología y que los computadores se iban a volver locos y todos nos íbamos a volver locos porque estábamos en el área de las comunicaciones. Pero todo ese movimiento era porque el contrato de deuda de Estados Unidos con Gran Bretaña se estaba terminando. Y como todo es comercio, hubo una situación en particular donde pasaron alrededor de 10 días que Estados Unidos quedó sin contrato con Gran Bretaña. Y dos seres, en este caso Russell J. Gould, que desde muy pequeño empezó a ver la gramática dentro de Estados Unidos en campamentos de verano, se encuentra con un masón, amigo de él, que le enseña cómo es la escritura. A todo esto, toda la manera de escribir que te enseñaban en el colegio sigue siendo masónica. Lo que pasa es que ha ido siendo distorsionada con el paso del tiempo. ¿Para qué? Para que no comprendamos. Entonces, entre más enredados estemos y menos comprendamos el lenguaje, más distorsión, y vamos a seguir jugando al teléfono y no comprender lo que estamos haciendo ni diciendo. Por lo tanto, la acción y el hacer no concuerdan. Y ahí
la loca de la casa se vuelve loca porque ya no entendemos para dónde vamos, se nos distorsiona el vivir y nos vamos hacia adentro y con una emocionalidad profunda que nos puede llevar a estados depresivos. Entonces, Russell, ¿qué hace? Llega y hace la captura de la bandera. ¿Quiénes son los que juran ante una bandera? ¿No se supone que una nación tiene protectores de su gente? Habían militares, terrestres, aéreos y marítimos. Russell, que a través de la escritura y de este masón logra comprender que todo este lenguaje de escrito, la única manera es empezar a hacer captura primero de la bandera, porque si Estados Unidos pierde un contrato con otro país y hay 10 días, uno puede hacer ese rescate, obviamente aprendiendo a escribir también, pero se dan cuenta de que todas las cosas, sea en un jurado, en un juicio, sea en cualquier forma como nos comuniquemos, nunca hablamos en presente, siempre hablamos de un pasado o de un futuro, pero no de un aquí y ahora. Oye, ¿cómo estás? No, es que sí, ayer en la noche dormí tan mal y toda la problemática que tengo porque a las 7 me tengo que... ¿Y cómo estás ahora? No, sí, es que tanta preocupación que tuve en algún minuto del día de ayer, pero ahora tengo que preocuparme de lo que viene más a futuro. ¿Y qué te está pasando ahora? ¿Lo estás disfrutando? ¿Te sientes vivir? Al momento de que él hace esa captura, que él se presenta allí y hace la captura de muchos lugares, dentro de eso, del Distrito de Columbia, para él poder primero captura la bandera, empieza a hacer capturas de correos postal, porque los correos a nivel global no se pueden terminar en las naciones, a pesar de que tengamos Chile Express y bla, 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 nunca se ha eliminado correos de Chile. ¿Y por qué? Porque esto viene desde los reinatos. Un rey lo que hacía era hacer un escrito, ponía un timbre y eso se tenía que trasladar. Eso se podía trasladar a caballo, a barco, a lo que venga y tenía que llegar a un lugar. Esos son los correos postales, ahí llegaba la mercadería. Entonces, dentro de las leyes marítimas se necesitan puertos. Uno de esos puertos son correos. Correos de Chile en nuestro caso, por lo tanto, todo se va registrando y todo tiene un peso y valor. ¿Por qué creen que una carta certificada, una carta en el fondo un juzgado la manda de forma certificada? Porque ahí te está invitando a tu ser vivo, porque se lo mandan a tu carnet de identidad, te ponen el nombre en mayúscula, entonces se lo mandan al ser muerto, pero te hacen una invitación para que tú vayas a participar de un cobro, porque eso es el juzgado. No quiere decir que vayas a tener justicia, si no sabes defenderte. ¿Y uno qué hace? Se atemoriza. ¿Por qué? Porque no sabe de leyes, porque esto no lo sabíamos. Pero se certifica a través de este correo, porque hubo un producto que tuvo un trayecto y llegó a un lugar. Y al momento de tú tomar ese documento, lo estás aceptando como un contrato implícito. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Devolverlo. No tienes por qué aceptar algo que es una invitación para ir a defenderte de algo que puede haber sido un parte por mal estacionado. ¿Por qué? Porque ellos son otra estructura, otro puerto en tierra, que en el fondo es un buque, donde tienes a un juez que es el capitán, de un registro de algo para capturar dinero, para ir generando la banca templaria, porque todos los jueces le hacen directa relación, juramento a la banca templaria. Y eso, ¿cuál es el mayor registro? Inglaterra. Por lo tanto, seguimos en la misma círculo vicioso. Dentro de todo eso, desde 1999 y todas estas situaciones que empieza a realizar Russell, se da cuenta los grandes banqueros que están apretándose porque la gente se está empezando a enterar de que todo esto es un juego.
y ya no iban a tener el poder. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para poder mantener el poder? Bien, si en 1999 alguien se queda con la bandera, el Distrito de Columbia, que es Estados Unidos como corporación, sigue siendo corporación y todos los países que están en la SEC están como corporación, por lo tanto, comienza a haber ley marcial. Si uno conociese la bandera y conociese un poco cómo debería estar, antiguamente nos decían que la bandera tenía que estar arriba con el mástil. En la punta tenía que estar la bandera hasta el tope. Si la bandera estaba en la mitad, sabemos todos que es muerte. Pero hoy en día, como las banderas no fueron rescatadas, porque al rescatar la norteamericana, se rescatan a todas las colonias, entre comillas, siempre y cuando uno acepte. Las banderas en estos momentos, si se empiezan a fijar, tienen flequillos amarillos, dorados, alrededor. Nunca nos hicieron pintar una bandera así. Y eso es porque estamos en ley marcial. Entonces Chile no tiene su bandera tampoco. Pero como en algún minuto nosotros le debíamos plata a Francia por nuestra independencia, cuando pusieron a O'Higgins a la cabeza y dijeron que era el padre de la patria, esos flequillos tienen que ver con que en algún minuto, y que en el fondo viene de antes porque Napoleón Bonaparte captura al rey en España y nosotros como colonia queríamos independizarnos. Entonces ese suceso histórico hace que en el fondo las banderas en estos momentos se le ponga este flequillo porque no hay nación, estamos en ley marcial global y la OPPT hace que queden embargados todos los países que están dentro de la SEC. ¿Por qué? Porque el propósito de ellos era que uno se presentase como soberano, pero y que te vendieron el tema del fideicomiso, que por tu peso al nacer tú tienes un valor, que eso va en bolsa, que los países, por ser tú un producto, están haciendo que a través de tu trabajo sigas pagando impuestos que no son los que tú te corresponden, porque más encima dentro de la Constitución no dice que un ciudadano deba pagar nada. Impuesto. Te están imponiendo una acción para tu hacer, al menos de que tú hayas llegado a un acuerdo para tú decidir que sí. Y como nunca nos dijeron que nosotros hemos hecho un contrato con el Estado, ellos están actuando de mala forma, haciendo que todo esto se caiga de manera totalmente natural, porque no tiene sustento. Por lo tanto, uno no debería pagar el impuesto cuando tiene un bien raíz, porque tú nunca has hecho un contrato con el gobierno diciendo que tú vas a poder pagar tal cantidad. No, ellos te ponen una suma. Y dime una cosa, después de toda esta carretera maravillosa que se mandó a hacer Lago, que nos siguen subiendo los precios, yo no sé dónde están los arreglos porque los baches los sigo viendo. O cuando estás en algún municipio, yo no sé cómo es lo que se está manteniendo, porque supongamos yo en algún momento vi en Santiago Centro, que hoy en día está destruido, también puede tener la oportunidad de vivir en Providencia, que Evelyn Matei, la doña Evelyn, aparte de haber destruido lo cultural, que eran los libros, siendo ella muy de derecha, tenía también puros baches y los impuestos te siguen aumentando año tras año, cada 4 veces al año. Así los van poniendo. Entonces, te dicen en el fondo con la OPPT que uno se puede autodeterminar. Yo lo hice, yo caí. Pero ese movimiento no sirvió porque nos dimos cuenta que habían incongruencias dentro de los escritos. Y al investigar, nos dimos cuenta que sí, efectivamente, el 2012 se pudo hacer que todos los países queden embargados económicamente porque no hay sustento dentro de lo que es papel. De hecho, la última vez que Chile pudo generar más papel moneda fue dentro de la pandemia con Piñera, cuando empezó a entregar el 10%. Ahí el Banco Central, que es una banca privada de Chile,
sacó más papel y ese papel hizo la inflación que estamos teniendo en estos momentos. Entonces, nos dimos cuenta de esa incongruencia y nos dimos cuenta que también la OPPT estaba totalmente ligada a los jesuitas, que son los que están manejando el Vaticano a través de el Banco del Vaticano, que también tuvo que hacer mucho lavado de dinero, porque todo este movimiento era para poder hacer tráficos. Acuérdense que nosotros, cuando tuvimos históricamente y en todo el mundo, esclavitud. La esclavitud la seguimos teniendo y eso se hacía a través de barcos. ¿Y qué hacía uno al bajarse del barco? Aparte de que te llevaban encadenado, lo registraban. Esos registros lo hacía la religión católica, apostólica, romana. Y en Chile le pidieron ayuda a estaban los católicos y estaban los testigos de Jehová, no. Hay otro más, los mormones. Si uno va a investigar, si necesita alguna información de algún ser que haya nacido, puede hacerlo a través del registro civil, debería ser. Si no encuentra algo ahí, vaya a los escritos católicos y si no, vaya a los mormones porque información van a tener. Eso estaba. Y se supone que era para poder ayudar a la gente que estaba en el territorio, para darle buena educación, buena salud, un buen vivir y poder convivir entre todos nosotros. Entonces, el OPPT es algo falso porque se dice que para poder tener esta captura económica de este valor que tú tuviste al nacer, tendrías que presentar a tu linaje que ya pasó, o sea, todos los que murieron deberían estar vivos, tú que estás vivo con todo tu linaje y los futuros que todavía no existen. Recién ahí te podrían pasar el dinero que todo este movimiento está diciendo que uno pudiese encontrar. Entonces, la única manera es con hechos. Y en este caso fue con el rescate de una bandera en 1999 a través de Russell J. Gold, donde se generó toda una forma de redacción, que es redacción cuántica, que tiene que ver con lo presente y que tiene que ver también con los nuevos logaritmos de esta inteligencia artificial que estamos teniendo de manera computacional, que la única persona que podría realizarlo para que exista la inteligencia artificial somos nosotros mismos escribiendo, pero comprendiendo cómo están compuestas las palabras para generar estas frases y estructuras y que se pueda ampliar el vocabulario. Dígame, Jorge. María Jesús,